Hola a todos, mi nombre es Juan David López Salazar, hago parte de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería en la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Me encuentro cursando la carrera de Ingeniería Multimedia y el día de hoy estaremos viendo la tarea número 3, que se trata de hacer un video de sustentación de cómo creé un personaje con modelado orgánico a partir de un cubo. Así que estaremos viendo en este video el proceso de cómo hice el modelado de este personaje. Bueno, aquí lo que hice fue aplicarle un mirror a este cubo para que lo que hiciera en el lado, en este caso el izquierdo, se viera reflejado en el derecho. Aquí empecé a modelar pues las proporciones del personaje, cómo tenía que ser. Aquí por ejemplo podemos ver que tuve algún problema, varios problemas, porque no sabía cómo hacer, digámoslo así, ese puente que había ahí pues entre, digamos, la pelvis y las piernas, pues para que no se viera pues extraño. Aquí también batallé un poco tratando de acomodar lo que era la parte de los hombros y la parte pues de las mangas del brazo, pues por así decirlo. Tuve algunos problemas, la verdad, demasiados problemas para digámoslo, hacer, digamos, esa curva para que no se viera, digamos, extraño y no quedara tanto en T-pose, o sea, que quedaran abiertos los brazos, pero pues que no quedaran pues extraños. Aquí ajusté las proporciones a la vista lateral y en este caso seguía intentando pues hacer este paso aquí de las mangas, que la verdad se me dificultó demasiado, pero al final sí lo pude hacer. Solamente tuve que acomodar algunos vértices y con las mangas pues de la vista, y pude, digámoslo así, completarlo. Bueno, continuando, aquí pues podemos ver que ya más o menos iba logrando la forma, la iba acomodando con los vértices, presionando G. Empecé a acomodar los vértices y listo. Ahí ya empecé a sacar lo que eran las mangas del personaje. Bueno, aquí seguimos con esta parte que era, aquí pensé hacer pues las proporciones del personaje en la vista lateral, pero sentía que se me iba a deformar. Entonces empecé aquí a hacer el brazo, escalando y extruyendo para que fuera así, que le diera esa, digamos, esa profundidad de del brazo en la manga. Aquí empecé a extruir lo que era la mano a partir del brazo. Aquí empezaba, digamos así, a jugar un poquito con las proporciones de lo que era la mano. Realmente la mano fue muy complicada de hacer, pero pude hacerlo de una forma orgánica. Tal vez aquí no se vea en el video, porque eso ya lo hice detrás pues, de cámaras, por decirlo así. La acomodé un poco para que no se viera tan 2D, aunque estuviera en 3D, pues, se veía muy plano, entonces la acomodé para el renderizado final. Aquí hago los pies, aunque tuve un poquito de dificultades porque se vean distintos a la vista lateral, pero bueno. Aquí empecé a hacer el cuello, extruir la cabeza. La cabeza sí fue un dolor de cabeza, por decirlo así, valga la redundancia. Pero bueno, se logró. Aquí lo que estaba intentando hacer era que no se viera tan largo lateralmente, pues, por así decirlo, sí, lateralmente, que no se viera tan largo y que tuviera una proporción, digamos, adecuada al personaje, que no se viera tan cabezón, pues, por decirlo así. Aunque pues el personaje ya de por sí es un poco cabezón. Aquí simplemente adecué un poco las perspectivas. Y bueno, aquí estamos ahora. Yo estaba haciendo ahora pues la vista ya lateral. Estaba empezando a extruir para darle pues esa forma que tenía lateral, el volumen, por así decirlo, del personaje. Empecé a extruir de abajo para arriba, como podemos ver, organizando los vértices, moviéndolos con G, y con el ratón. Empecé a empezar a hacer la barriga. Tuve uno que otro problema así a la hora de hacerlo lateral, demasiados problemas, ya que la vista frontal era un poco distinta de la vista lateral. Tenía, no sé, otras proporciones. Por ejemplo, con el cuello la pasé realmente mal. Fue, digámoslo así, algo improvisar en la marcha con las vistas que tenía.
Entonces pues bueno, al final me supe adaptar, pero pues aquí estaba empezando a jugar más que todo con las proporciones, el volumen. Aquí se me desacomodó un poco en la parte de abajo. No sé cómo. A veces uno mueve algo en Blender y se desacomoda otra cosa, entonces hay que estar pendiente. Aquí estaba checando si las proporciones estaban bien, si el personaje se veía bien y no se había deformado nada en la vista frontal. Aquí extruí un poco estas caras de la parte de atrás para hacer, digamos así, esa jorobita que tiene el personaje, esa mala postura. Vi que me quedó muy bien, la verdad me gustó mucho esta parte porque sí le dio como un poco más de profundidad, un poco más de volumen al personaje. Lo mismo hice para la parte frontal, sacar un poco, y aquí es donde yo dije, bueno, hay algo extraño con el cuello, o sea, hay algo que la verdad no me cuadra. Aquí empecé a notarlo, a mover un poco la cabeza, el cuello, y yo decía, diablo, ¿cómo hago para mover eso, ¿cierto? Entonces empecé a jugar un poco, empecé a molestar vértices, por así decirlo, moviéndolos, escalándolos, moviéndolos con G, haciendo rotaciones con R. Nada me funcionaba. Yo decía, ¿cómo voy a hacer aquí, digámoslo, en esta parte del modelado? Empecé a ver y no, nada me daba. Empecé a escalar esta parte del brazo, pero pues me di cuenta que si movía el brazo en la vista frontal se iba a, digámoslo así, a descuadrar de cómo estaba en la vista, digámoslo así, frontal. Y la verdad estaba batallando muchísimo porque no sabía cómo hacer las proporciones de esta parte del cuello, ya que el cuello en la vista lateral se veía muy más alargado que en la vista frontal. Aquí empecé como a comparar un poco, así como cómo será que le hago. Pues otra de las dificultades es que este personaje tenía pues ropa, no le podía ver, digamos así, la forma del cuerpo como tal. Entonces, bueno, la ropa pues al final no la agregué aparte, sino que la hice también ahí pegada en el personaje porque no sabía cómo agregarla aparte. Aquí más o menos fui descubriendo cómo acomodar el cuello en una forma en la que no se viera extraño en la vista frontal y en la vista lateral. Entonces aquí empecé a jugar un poco con eso. Y bueno, como decía, lo de la ropa, lo único que hice fue hacerle unos pliegues para que se diferenciara, para que no se viera todo pegado como si fuera el cuerpo, sino que le hice unos pliegues para ver dónde termina la camisa y los pantalones. Aquí, bueno, empecé a hacer digámoslo así, la forma del cabello, que también no lo hice aparte, lo hice pegado porque todo tiene que ser a partir de un cubo, lo cual se me dificultó mucho. Tuve que ser muy creativo, muy recursivo a la hora de modelar este personaje a partir de un cubo. Empecé a hacerle, digamos, unas cuantas cosas, y aquí el error que me di cuenta es que, bueno, si extruía de forma lateral, pues la nariz no iba a quedar en el centro, entonces tenía que extruirla pues frontalmente y ubicarla en el centro. Eso fue pues un error ahí que, bueno, cualquiera puede cometer, pues no es un error, tal vez es un despiste, que me cuesta un poco adaptarme al 3D, ¿no? Listo, entonces aquí hice un subdivision, para verlo con más redondito, pues por así decirlo, verlo más con más volumen, para que se me hiciera más fácil modelar algunas partes, por ejemplo la mano. Aquí, como comenté, el problema que tuve con la mano es que se me duplicó, no sé cómo, pero se duplicó la mano. Pero eso, bueno, eso lo agregué, lo resolví al final. Me tocó volver a hacerla otra vez. Pero bueno, esto es más que todo para que vean cómo fue mi proceso del modelado. Esta es como la sustentación de cómo lo hice. Entonces, aquí empecé a hacer la nariz desde el centro, ahora sí. Empecé a hacerla poco a poco, así como, bueno, ya que el personaje es 2D y la vista frontal, digamos así, la nariz está de lado. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo le hago aquí? Entonces empecé a jugar un poco, aquí tuve un poquito más de libertad a hacer la nariz. Otra parte que se me dificultó mucho fueron los ojos. Extruir los ojos fue, la verdad, muy, muy duro, porque al final tenía muchos cortes de mi modelado. Tuve muchos cortes y eran muchas líneas, y si tocaba una, si movía una, se desordenaban unas 10. Entonces fue muy difícil, digamos así, extruir los ojos
por esa parte. Ahorita vamos a ver un poco. Aquí estaba acomodando un poco lo que es la parte trasera, el trasero del personaje, que tenía, como podemos ver aquí, unas líneas extrañas. No sé por qué se formaba eso allí. Pero bueno, ahí lo traté de organizar para que no se viera tan mal. Aquí empecé a hacer las orejas. Las orejas no fueron tan difíciles, solamente extruí a los lados. Y como tenía el mirror aplicado, entonces todo lo que hacía en el lado izquierdo pues se representaba en el lado derecho, y eso me ahorraba demasiado tiempo. La verdad fue algo que aprendí viendo de tutoriales, y la verdad es que me sirvió muchísimo. Ahora, esta es la parte de la que decía, los ojos. Esto de los ojos tuve que hacer dos cortes con control R, ubicarlos así, digamos así, al borde de donde terminaban los ojos a cada lado. Y lo único que hice, bueno, esta fue la parte de la boca. Aquí podemos ver que estaba haciendo la boca sí, la verdad no supe cómo hacerla muy bien. Hice algo ahí lo que se pareciera un poco a la boca. Lo único que hice fue ahí en la boca es extruir hacia adentro. Eso fue lo único que se me ocurrió. Pero bueno, aquí como vemos en la parte de los ojos, nomás seleccioné las caras frontales de los ojos, y empecé, digamos, a modelar los vértices para que hicieran una forma no esférica, pero pues similar, ¿cierto? Como ahí podemos ver, lo iba extruyendo, iba cuadrando un poquito, empecé a acomodar los vértices para que fuera un poquito más circular. Con el Subdivision ya más o menos vi cómo pues quedaba mejor. Bueno, ahora como podemos ver aquí, ahí se veía un poco triste el personaje. Ya más adelante lo arreglaba y los hacía un poquito más redonditos. Aquí le arreglé un poquito la frente porque estaba muy salida. Aquí empecé más que todo a jugar con el pelo, porque necesitaba que se viera, digamos así, por fuera, pues, o sea, que se viera con volumen, que no fuera una parte como tal del cuerpo del personaje, sino que fuera algo aparte. Pero como es a partir todo de un cubo, no quería agregar otro cubo para hacerle y modelarlo para hacerle el pelo. Así que lo único que hice fue escalar un poco el pelo, escalar hacia arriba, hacia abajo, y pues bueno, ahí más o menos me dio la forma. Fue un poquito difícil, se me descuadraron algunos vértices en la parte, una de las esquinas del pelo. No sé cómo se descuadró, pero al final lo acomodé para que no se viera tan mal. Entonces bueno, acomodando un poco aquí lo que era el pelo, porque no se viera como que tuviera tantas entradas, por así decirlo. Logré lo que quería, que era hacer como un borde para que se distinguiera el pelo de la cara. Entonces bueno, aquí lo que estaba haciendo era más que todo la pupila. Quería hacer la pupila, entonces nomás extruí y escalé y extruí hacia adentro. Y bueno, aquí lo que era más que todo hacer la parte de la boca, como les decía, solamente pues tuve que hacer un corte, y en ese corte solamente escogí las caras, las extruí un poco, las escalé un poco, las moví un poco hacia el lado izquierdo y las extruí hacia adentro. Y listo, aquí más que todo fue como organizar un poco la parte que era un poquito más gordito. Y bueno, aquí simplemente empezaba a hacer ya los bordes, digámoslo así, de la ropa para que se viera un poquito más realista, que no fuera tal cual el cuerpo, sino que tuviera, digamos, los bordes de la ropa. Simplemente escogí algunas líneas. Bueno, aquí más que todo fue como organizar un poco lo del pelo, que no se viera tan mal. Tuve muchísimas dificultades porque pues tenía un poquito la frente como hundida. Entonces trataba de arreglarlo un poco. Como podemos ver ahí, sí se ve como un poquito hundido. Empecé como, bueno, aquí empecé a hacer las cejas, que se vieran ahí las cejas. Simplemente extruí unas líneas y pude sacar las cejas, como podemos ver aquí. Demasiado, me parece muy fácil, lo más fácil de este modelado. Y bueno, aquí empecé a hacer, cuando vi que pude hacer las cejas, entonces yo dije, bueno, vamos a escoger todas estas líneas, vamos a escalarlas un poco, y así vamos a hacer los pliegues de la ropa, donde termina la ropa. Por ejemplo, aquí hicimos el de la camisa, me gustó mucho cómo quedó. La de las mangas ya la habíamos hecho. Aquí sufrí un poquito, digámoslo así, haciendo esta parte de los pantalones, porque sí se veía algo extraño, no supe cómo escalarlo. Pero al final pues me dio el resultado que quería, igual que la camisa, pero sí fue un poco más complicado. No sé por qué
se me complicó más aquí si ya lo había hecho en la camisa, pero igual lo hice con un escalado. Escogí las líneas como podemos ver aquí y las escalé. Después lo que quería hacer aquí fue coger las caras de esas líneas que saqué, las caras de la parte de arriba, para extruirlas hacia arriba, como podemos ver aquí. Bueno, aquí la estaba escalando más que todo para que no se viera como cortado. Aquí fue cuando empecé a acomodarlo un poco y dije, bueno, vamos a escoger estas caras de aquí arriba, las extruimos un poquito para arriba para que se vea como un dobladillo del jean, del pantalón que tenía el personaje. Aquí las estaba acomodando un poquito, pues para que no se vieran como tan mal. Y bueno, eso fue más que todo esta parte de aquí abajo del pantalón, que sí se me dificultó, pero al final la dejé pues donde yo creía que se veían bien. Y bueno, pues esto fue un poquito acomodar los ojos para que no se viera como tan angustiado el personaje, porque al final sí se veía un poco angustiado. Aquí volví porque no me quedé como a gusto con lo que hice, entonces volví a escalar y empecé a coger las caras frontales, pues las partes de arriba, y las empecé a extruir. Aquí acomodé un poquito más el pelo para que no se viera como tan, que estuviera como calvo a los lados. Aquí donde pues vi este error, no sé qué pasó aquí, unos vértices raros, una colisión de vértices raros, pero lo acomodé para que no se viera tan mal. Y bueno, eso fue más que todo. Esta ya fue como la parte un poquito final, donde le hice el cuello de la camisa, porque no me había dado cuenta que no le había hecho el cuello. Simplemente escogí las líneas, escogí varias líneas con Shift y las escalé, hice un escalado y después las roté y vi que me estaba dando la forma de un cuello, justamente la forma la que necesitaba, así que yo dije, wow, perfecto, me pareció genial. Entonces lo único que hice fue escalar aquí y hacer como esa parte V del cuello y listo. Eso fue prácticamente todo. Así que bueno, así quedó mi personaje. Aquí pues nada, está viendo las proporciones y nada, así quedó mi personaje. Muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado y les haya servido.